la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya comenzando este programa con nuestro primer entrevistado. Él es el ex presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, el diputado Iván Flores, de la Democracia Cristiana. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día, Fernando. Muy buen día. Muchas gracias. Vayamos por partes, Iván. Usted está como presidente de la Comisión Revisora de la Acusación contra el ministro Jaime Mañalich, quien va a tener hasta el 6 de octubre, entiendo, tiempo para presentar todos sus descargos. ¿Cómo funciona esta comisión para que la gente un poco lo conozca eso? Bueno, mire, el día viernes se constituye esta comisión luego que por sorteo fueron elegidos 5 parlamentarios, y en esta ocasión se dio más o menos la proporción que existe entre fuerzas oficialistas y de oposición en la propia Cámara. O sea, hay 2 parlamentarios oficialistas, Ramón Barro de la UDI, Leopoldo Pérez de Renovación Nacional, y hay 3 parlamentarios que son de oposición. Daniela Chicardini del Partido Socialista, Pablo Lorenzini independiente, y a mí me corresponde por la DC en este caso, y además luego hubo un proceso de elección de la presidencia de esta comisión y me corresponde a mí. Bueno, teníamos 2 alternativas, Fernando. Una era esperar hasta los 10 días de plazo en que el exministro tenía que presentar sus descargos, porque también en el mismo día viernes que nos constituimos como comisión, él también fue notificado de ello y tiene hasta 10 días de plazo para responder. La otra alternativa era partir de inmediato, y esa fue la alternativa que elegimos por cuanto nos interesaba a los 5 miembros poder invitar o citar, dado que se cita a los funcionarios públicos, se invita al mundo privado a entregar más antecedentes que nos permitan tener una idea mucho más amplia todavía de lo que la propia acusación y su contenido indicaban. Decidimos partir de inmediato. En un ratito más vamos a tener la primera sesión oficial donde tenemos 3 invitados. Los primeros son los acusadores para que expliquen en detalle en qué consiste su acusación, independientemente del texto. Luego hay 2 constitucionalistas, porque esa fue también la decisión en el mismo orden como se dan las acusaciones. La acusación tiene que ver con méritos, sea por acción o por omisión, que signifiquen una falta a los deberes constitucionales. Y lo primero que tiene que hacer esta comisión es verificar la admisibilidad, o sea, si hay causal realmente como para poder pensar en que, o definir que efectivamente hay una falta constitucional y por lo tanto las causales esgrimidas son efectivamente plausibles en este caso. Y ahí lo que tenemos que hacer es trabajar con expertos constitucionalistas, y se eligieron dentro de una lista que cada uno de nosotros envió a un grupo que nos va a tener ocupados hoy día, mañana y probablemente pasado. Una vez terminado el debate con los constitucionalistas invitados, pasamos a la cuestión de fondo y que tiene que ver con el tratamiento de la pandemia, ya la cuestión sanitaria propiamente tal y las eventuales faltas que pudiesen haber. Entonces, el exministro tiene hasta 10 días de plazo para contestar, puede contestarlo antes, y después reglamentariamente la comisión tiene también hasta 6 días de plazo para poder reunir todos los antecedentes y transformarlos en un resumen que nos permita emitir un voto a cada uno de nosotros que no es vinculante y que se presenta a la sala. Si se utilizaran los tiempos máximos, significa entonces que el ministro tiene hasta el 6 de octubre, tal como usted decía, Fernando, y nosotros tendríamos hasta el 14 de octubre para llevarlo esto a la sala. ¿Y qué es lo que se discute en la sala? O sea, delante de todos los parlamentarios. La cuestión previa, o sea, la cuestión previa es la defensa del exministro. Y eso se vota. Si la sala vota a favor de la cuestión previa, la acusación constitucional llega hasta ahí nomás, porque significa entonces que no hay mérito frente a lo que significa una falta a los deberes constitucionales. Si la cuestión previa se rechaza, significa entonces que no se consideran los antecedentes de la defensa y pasamos a un debate en la cuestión de fondo, lo sanitario puro y simple. Y eso también se vota. Si se aprueba la acusación
con la cuestión de fondo, ahí pasa al Senado y el Senado actúa como un tribunal. Así funciona, Fernando, y eso debería en tiempos máximos terminar alrededor del 14 de octubre. ¿Y existe alguna relación o puede haber algún input, algún tipo de colaboración de la investigación penal que se está llevando a cabo por parte del Ministerio Público? Bueno, yo creo que sí, porque son antecedentes que han ido apareciendo en realidad y van a seguir apareciendo. De hecho, uno de los invitados que tenemos, no sabemos si por la naturaleza del procedimiento va a asistir o no, pero tenemos invitado al fiscal Almendari. Recordemos, Fernando, que en este momento hay en curso, tengo entendido, alrededor de 180, me parece que son 168 auditorías que la Contraloría General de la República y las Contralorías en general, la Contraloría Regional y la General de la República, están haciendo producto de una serie de denuncias de toda naturaleza respecto del actuar del Ministerio de Salud en la pandemia. Y también hay 3 querellas, ¿no? La primera que presenta el senador Navarro y luego la que presentan otras autoridades. Entonces, hay una serie de movimientos, algunos judiciales, otros que son administrativos, y en este caso que es una herramienta de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados para iniciar un proceso de fiscalización, sea por un oficio fiscalizador o por una interpelación, y en este caso, aunque sea de última ratio, es la acusación constitucional. Sí. Yo creo, honestamente, Fernando, que de lo que se dijo desde el principio, la verdad es que yo diría que los parlamentarios fueron bastante cautelosos. Y en la medida que fueron pasando estos 3 meses de plazo, desde que alguien menciona que se debe hacer una acusación constitucional hasta cuando vence el plazo, yo creo que más bien se esperó estos 3 meses, es lo que yo pienso, no habría que preguntarle a los acusadores, y que al final se decide producto de que comenzaron a aparecer antecedentes cada vez más duros que hicieron sentido y le dieron fuerza a esta acusación constitucional. Estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, expresidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Diputado, a ver, veamos otra materia que está dando vuelta hoy día. Usted como expresidente y cuando le tocó esas funciones, bueno, hay una serie de facultades que se tienen en orden procesal de la Cámara para un montón de cosas. Y me gustaría saber cuál es la apreciación que usted tiene respecto de justamente el comportamiento de los parlamentarios y particularmente de los diputados en lo que ha sido la vinculación del Parlamento y la Cámara con las acciones, si se quiere, que son propuestas por el gobierno. Se lo digo esto en términos específicos, porque entiendo que, me llegó esta información ayer, que hay en curso, hay una moción desde el Ejecutivo de generar un cambio a través de resoluciones exentas que tienen que ver con el diseño de los subsidios que se habían hecho para justamente enfrentar la pandemia. Entiendo que hay una resolución exenta que bypassea de alguna manera la Cámara y que eso no estoy seguro que haya salido todavía en las noticias. ¿Usted sabe algo de eso? No. Primera noticia que tengo, Fernando. A ver, la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo, 2 poderes del Estado que deberían siempre trabajar afiatadamente porque, bueno, el tercer poder, el judicial, es más bien un administrador de las cosas que resulten en materia normativa entre el Ejecutivo y el Parlamento. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Fernando? Y este va a ser parte, seguro, de la discusión una vez que el apruebo, en definitiva, permita trabajar sobre la nueva Constitución. Es el hiperpresidencialismo que tenemos en nuestro país, en donde la figura del presidente de la República definitivamente marca no solamente el rumbo de la administración del Estado, que es la pega que tiene que tener el Ejecutivo, sino que además colegislar. ¿Se acuerda que conversábamos la otra vez en una entrevista anterior respecto de
toda esta serie de comentarios, más que acusaciones, yo diría son comentarios, reclamos del gobierno sobre que nosotros estábamos trabajando con una serie de proyectos inadmisibles, o sea, inconstitucionales. Pero y claro, porque si tenemos un gobierno lento, si tenemos un gobierno que trabaja al débil y retrasado, el Parlamento no se puede quedar impávido, y nosotros tomamos en su momento la decisión, primero, de alinear todo lo que teníamos en cartera que dijese relación con una respuesta al estallido social. Luego parte la pandemia y tomamos la decisión de alinear todo respecto de lo que significan las ayudas, los trabajos, la flexibilización de algunas normas para permitir que, aun cuando estamos en estado de excepción, y esto le genera flexibilidad administrativa al gobierno en cualquier momento, dado el estado de excepción, entonces, bueno, alineamos también todos los proyectos, pero ¿qué resulta? Resulta que la tabla la ordena el presidente de la República porque es el único que le puede colocar urgencias a unos proyectos y a otros no. Como siempre tenemos varios proyectos en tabla, finalmente se tratan por reglamento solamente aquellos que tienen urgencia simple, urgencia suma o discusión inmediata, que es la que le pone un plazo súper perentorio. Entonces, al final de cuentas, ¿qué tuvimos que hacer cuando el gobierno no nos escuchaba respecto de algunas materias que nosotros entendíamos que eran importantes de tratar para el estallido primero y para la pandemia después? Yo lo que hice fue convocar a reuniones, a sesiones especiales que se hacían normalmente fuera de todos los horarios. Varias de ellas se hicieron en la noche o en días donde no se legisla, que son, por ejemplo, los lunes o los viernes, y que son dedicados a comisiones, para poder tratar estos temas, porque ahí sí el presidente tenía las atribuciones para poder colocar temas en tabla. Y aprobamos, no solamente por la mayoría opositora, sino que también con votos del oficialismo, una serie de proyectos. Y ahí hubo una discusión. Bueno, pero ¿por qué se mete el Parlamento en esto si son atribuciones exclusivas, por ejemplo, del presidente de la República? Bueno, es que resulta que el gobierno no actuaba, pues. Entonces, bueno, ahí tenemos una discusión que seguramente se va a dar en el proceso constituyente, en que si vamos a mantener esta manija completamente tomada por el Ejecutivo o se va a compartir en temas de administración del Estado también con el Legislativo. Y ahí veremos, pues, lo primero que yo creo que se va a discutir una vez que sepamos que vamos a trabajar sobre la nueva Constitución respecto al tipo de gobierno que queremos tener. Sí, es la primera cosa. Sí, eso ha sido planteado por varias voces, incluyendo personas que son parte de la coalición de gobierno, el que se está demostrando de alguna manera en términos bastante evidentes que esa suerte de alegato que se hacía de que la Constitución no tenía nada que ver con los problemas cotidianos de la gente era bastante falaz en ese sentido, porque sí, de alguna manera siempre, de una u otra forma, llegamos a, sea por vía de retiro de fondos de AFP, sea por las ayudas que presenta el Estado, sea por la manera de enfrentar incluso estratégicamente la pandemia, llegamos a puntos que tienen que ser revisados en términos constitucionales. Y particularmente el sistema de gobierno, digamos, también. Así es, Fernando, tiene toda la razón. Y el problema está en que si tenemos un buen gobierno, nosotros podemos irlo complementando, porque recordemos que, y esto es bueno para la gente que nos escucha también, siempre un poquito de educación cívica ayuda. Recordemos que los proyectos de ley tienen dos orígenes, no hay más. Uno, que sea mensaje presidencial, o sea, todo lo que se le ocurre al gobierno y necesita para perfeccionar una ley o para crear algo, es un mensaje presidencial. Y los parlamentarios lo podemos hacer también, podemos plantear un proyecto de ley a través de lo que se llama moción parlamentaria. Y resulta ser que la propia Constitución, y lo dice duramente, el Parlamento no puede inmiscuirse en materias que tengan que ver con órdenes institucionales. Por ejemplo, cito un ejemplo de cientos que le puedo contar, Fernando. Yo era presidente de la Comisión de Agricultura y nos dimos cuenta, ya llegó hasta rebalsar el vaso la situación del SAG, por ejemplo, en donde un país netamente exportador de materias primas como somos nosotros, exportamos madera, exportamos carne, exportamos, en fin, productos del mar. Resulta ser que el 78% de los funcionarios del SAC eran a honorarios y contrata, y eso administrativamente se define como que, comillas, no tienen responsabilidad administrativa. Y resulta ser que son fiscalizadores,
¿Cómo un fiscalizador no tiene responsabilidad administrativa? ¿Cómo el Estado de Chile tiene alrededor de un 70% de los funcionarios públicos en esa misma condición? La mitad a honorario y la otra mitad a contrata. ¿Y cómo se salva entonces esa ilegalidad teniendo el Estado un límite, que si no mal no recuerdo es alrededor del 20%? No pueden haber más del 20% de funcionarios honorarios de contrata, y tenemos casi el 80%. Bueno, se resuelve blanqueándolo todos los años con la ley de presupuesto. Y una ley que dura un año. Por lo tanto, durante un año la CONAF sigue siendo una corporación, ¿cierto?, de derecho privado, y sigue recibiendo plata, aunque la Contraloría durante muchos años le viene leyendo la cartilla a los distintos gobiernos que hay que tener una CONAF pública. La aprobamos hace 3 años atrás, 4 años atrás, y todavía está dando vuelta. Todavía está dando vuelta, el gobierno no le pone urgencia. Entonces, si el gobierno no le pone urgencia, esta cuestión no camina. Lo mismo pasó con el retiro del 10%. Se nos dijo que no, que no, que no. Y cuando quisimos hacerlo, y yo, de hecho, Fernando, voté en contra de la primera vez porque yo dije, esto se va a estrellar en el Tribunal Constitucional. ¿Qué sentido tiene si no se hace una reforma constitucional? Y por lo tanto, la primera votación se rechaza. ¿Qué fue lo que se hizo después? Hubo que reformar la Constitución para que la seguridad social sea parte de los derechos de los ciudadanos, propiamente tal. Y con esa modificación se pudo efectivamente plantear un proyecto que permita a los ciudadanos voluntariamente, por una vez, retirar hasta el 10%. ¿Te fijas? Entonces, la Constitución está llena de trabas desde el punto de vista que si no es él o la Presidenta de la República, la verdad es que el Parlamento no puede. Y es una cuestión que incomoda, Fernando, porque mira, muchas buenas ideas surgen de la diversidad de la representación ciudadana que tenemos los parlamentarios. Más de alguno que nos esté escuchando hoy día en la clave, Fernando, dirá, pero son no tales por cuales, qué sé yo, no escuchan a la gente, trabajen flojo. Eso es lo que mucha gente nos dice. Pero la verdad es que los parlamentarios son fuente de primera línea de lo que está pasando en cada uno de los distritos todos los fines de semana y todas las semanas digitales cuando nos reunimos con la gente. Y surgen las ideas. Por ejemplo, una vez iba caminando en una marcha de adultos mayores y me dice, oiga, don Iván, supo que la señora tanto le quitaron su casa porque el hijo no pagó la pensión alimenticia, pero no puede ser, le digo. Bernardita se llama la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Valdivia. Sí, me dice, sí fue. Y lo empecé a investigar y era cierto, a una persona que no paga la pensión alimenticia, finalmente terminan siendo los padres, producto de los derechos del niño, quien pagan las deudas de un hijo mal padre. Y tuvimos que presentar un proyecto de ley, y ese proyecto de ley se aprobó porque logramos convencer al gobierno, y eso por Dios que cuesta, Fernando, cuando el Parlamento, que es bastante productivo en materia de ideas de proyecto de ley, el gobierno si quiere te pesca y si quiere no te pesca nomás. Y eso es algo que tenemos que resolver constitucionalmente. No puede ser que buenas ideas que representan necesidades de la gente finalmente terminen supeditadas a la buena onda que uno pueda tener con algún personaje del gobierno, cualquiera sea, o sencillamente si encontramos al gobierno de buena o al gobierno de mala, o entendió lo que el Parlamento le plantea. Entonces al final seguimos siendo gente que debate proyectos que surgen de mensajes presidenciales desde el gobierno, y la verdad es que buenas ideas hasta ahí nomás llegan. Sí, hemos conversado en este espacio bastante de ese punto de... porque las personas efectivamente en general, y buena parte de las personas, cuando votan por un representante, creen, muchos de ellos, que están dotados de poder, por ejemplo, entre ellos del poder de iniciar proyectos de ley. Y está esa cláusula constitucional que establece que solamente el Ejecutivo puede iniciar proyectos de ley que signifiquen erogación de gasto público. Por lo tanto, la verdad es que básicamente uno hace una caja en el Parlamento, buena parte hace una caja, un eco, receptor de aquello que manda el gobierno. Ahora, la contraparte, que eventualmente si que se cambiara eso, tiene que ver, y me imagino que esto estaba en la cabeza de las personas que lo plantearon tan drásticamente en la Constitución de 1980, es que no haya un intercambio de favores a través de proyectos de ley que sean de iniciativa parlamentaria, digamos. Bueno, yo diría que esto es todo un intento permanente de que los gobiernos, cualquiera sea,
logre sintonizar con alguna buena idea que surja de iniciativa parlamentaria. Y por Dios que cuesta, Fernando. Mira, a ver, te cito otro ejemplo. Podrá ser tonto, pero aquellas personas que lo afecta, por Dios que lo piden. Cuando, por ejemplo, los bomberos nos decían, oigan, nos están rechazando la revisión técnica porque los carros de bomberos que tienen el rollo manguera adelante o tienen el rollo manguera atrás exceden el parachoque. Y había que modificar la ley de tránsito, pero tuvimos un problema por un tema de orden institucional y el gobierno no nos quiso acompañar en esto. Pero qué locura. Bueno, pues así es, pues. Entonces surgen cientos de ideas que son respuestas a necesidades reales. Y la verdad es que esta relación gobierno-parlamento no es fácil. No es fácil. Yo diría que no ha sido fácil en distintos gobiernos, dada la composición del Parlamento, principalmente la Cámara de Diputados, que es más diversa que el Senado, y dado también las circunstancias que vive el gobierno. Cada gobierno trae un proyecto que ha comprometido al país, algunos lo cumplen más, otros lo cumplen menos, y tratan de centrar su batería en esos temas, y sueltan los demás. Pero hay cientos de cosas que cotidianamente la ciudadanía reclama, y resulta ser que no avanzan porque no están dentro de las prioridades, y por lo tanto no caen dentro de las urgencias que debe colocar el gobierno como una atribución exclusiva del gobierno, colocarle las urgencias. Entonces uno tiene que andar ahí haciendo romería y pidiendo por favor a las Express que le coloque urgencia a este país. No, es que tenemos esta otra necesidad, y ahí empezamos, pues. Entonces, bueno, yo espero, Fernando, de verdad, que el proceso constituyente nos permita mejorar un poco esta actuación por el bien de la ciudadanía. Y dicho sea de paso, no le quepa la menor duda que me voy a preocupar de esta resolución extensa para poder, en el fondo, yo no voy a decir saltarse los procedimientos, pero a lo menos hacer una vuelta corta. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque el debate se tiene que hacer en el Parlamento si es que el gobierno quiere efectivamente modificar normas que son administrativamente importantes y no va a ir paseando a través de algún instrumento administrativo. Estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Diputado, hay un punto también en la posibilidad. ¿Cuál es cómo está el agua en la piscina, digamos, en términos de cambiar el sistema político desde esta llamemos así monarquía presidencial a un sistema o semipresidencial o de alguna otra forma? ¿Hay discusión al respecto o es algo que surge más, digamos, de las discusiones incluso de la propia ciudadanía? ¿Cómo se ve eso ahora que eventualmente se puede dar un proceso de discusión del sistema político? Bueno, yo no he sido partícipe de discusiones organizadas sobre este tema, pero siento por conversaciones de pasillo, básicamente, que hay más de uno en condiciones de darle una vuelta o promover o acompañar una propuesta distinta de sistema de gobierno. Yo creo, Fernando, que hay que mirar el mundo, y el mundo se organiza de una manera distinta. Desde la organización de los ministerios al número de poderes. Por ejemplo, le cuento dos ejemplos nomás. Bueno, todos sabemos lo que significa la figura del presidente y de tener un primer ministro, ¿no? Con atribuciones, con libertades, se fija, otorgadas por la propia Constitución para que ese primer ministro se mueva ante el Parlamento o se tomen decisiones particulares, mucho más que un ministro del Interior. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo, cualquiera, la República China en Taiwán. Taiwán no tiene 3 poderes como nosotros. No tiene el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Tiene 5 poderes. Y esos 5 poderes son autónomos y nivelados, excepto el ejecutivo, que todos sabemos que tiene la primera prelación. Tiene 5 poderes, tiene 2 poderes más. No recuerdo porque los asiáticos usan nombres muy curiosos, pero el cuarto poder es, por ejemplo, el poder de control, la Contraloría. La Contraloría es un poder absolutamente aparte, con muchas más atribuciones y mucha más capacidad de intervenir en toda la institucionalidad pública. Mira la discusión que hay en este momento en las Fuerzas Armadas y de orden
dado que la Contraloría no puede intervenir o no ha podido intervenir dada la condición de secreto. Yo mismo presenté un proyecto que todavía anda dando vuelta, entiendo que está en el Senado, y lo presenté hace 2 años, lo aprobamos en la Cámara, que tiene que ver con el término de la condición de secreto para cuestiones administrativas y de personal, excepto aquellas personas que trabajan con narcotráfico, que trabajan en inteligencia o que trabajan en cuestiones estratégicas fronterizas. El secreto justamente le impide a la Contraloría a poder revisar. ¿Y cómo se hizo el megafraude en el Ejército? ¿Cómo se hizo los megafraudes en Carabineros? Porque producto del secreto, entendiéndose que las cuestiones que tienen que ver con dotación de personal eran una información reservada. Y por esa vía, entonces, todos los pagos de sueldo, asignaciones que se hacían a Carabineros, no podían ser auditadas externamente por la Contraloría, sino que tenía su propio control. Y ese propio control estaba metido en el negocio. Entonces tenían cuentas paralelas, sí. El Estado de Chile le entregaba plata para que haya 65.000 carabineros, resulta que habían 58.000 nomás, pues la plata de los otros 7.000 iban para otros lados, algunas cuestiones para la institución y otras cosas para el bolsillo. Bueno, eso tiene que cambiar. El quinto poder en este país, que yo cito como ejemplo nomás, es el poder, no me acuerdo cómo se llama, algo así como promoción. Significa que un señor jefe de un servicio, ya de la CONAF, necesita 4 ingenieros forestales, necesita 5 digitadores de algo y 2 secretarias y un señor administrativo. No lo busca él. No llegan los partidos políticos, no llega ni siquiera el concurso público llamado por esa persona. Existe un poder del Estado que prepara gente para trabajar en el servicio público, y cada vez que una institución pública requiere a alguien, es el servicio que lo provee de acuerdo al perfil del cargo. Es absolutamente autónomo. Entonces, estos ejemplos que estoy citando, significa que cada país se ha organizado. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros tenemos que seguir siendo exactamente igual de aquí para adelante y para siempre? ¿O puede haber un punto de quiebre en donde se permita reorganizar la institucionalidad pública y los organismos de control, los organismos de incorporación de gente? Recordemos que el Estado es un gran empleador, ¿te fijas? Y que permita darle un aire y alas distintas a la institucionalidad pública. Yo creo que bien vale la pena. No se trata de darle vuelta completa al país, sencillamente se trata de tener la oportunidad de reorganizar aquellas cosas que ya sabemos que no andan bien, pues. Oiga, diputado, me quedan solamente 2 minutos, pero quiero preguntarle, usted como expresidente de la Cámara, que tiene la oportunidad de ver cómo conviven los diputados y de hecho cómo conviven las posiciones políticas ahí al interior. ¿Cuál es su apreciación respecto de esta tole-tole que hay ahora respecto de las posibilidades de hacer primarias conjuntas en la oposición? Chuta. Tengo poco tiempo, pero tenía que preguntárselo igual. No, pero yo encantado, Fernando, porque la verdad es que, yo creo que todos hemos recibido el mensaje de la ciudadanía que ya no se pueden hacer cocinas ni grandes ni chicas, que tiene que ser la ciudadanía que se exprese soberanamente y siempre respecto de quienes nos representen. Y entonces a mí me sorprende mucho que quienes han dicho desde el principio que les molesta la institucionalidad vigente y que hay que darle espacio a la participación, que hay que darle espacio a la gente y que por lo tanto la gente decida, se nieguen a la posibilidad de tener primaria. Fue una cosa absolutamente contradictoria. Y tan contradictoria como que en menos de 24 horas reculan y dicen una cosa distinta y dicen, no, es que queremos primaria, pero con tales y cuales condiciones. Y el resto de la oposición le ha dicho, pero a ver, momentito, si esas condiciones ya están escritas, entonces digan si quieren primaria o no quieren primaria, porque las primarias por omisión es, yo diría que la peor añeja práctica política de ponerse de acuerdo que todos se omiten para que privilegiemos y la ciudadanía que si no le gusta. Alguien que nunca va a votar por derecha, por ejemplo, si le colocan un solo candidato porque el resto son arroz graneado, al final no tiene de otra, pues. Entonces, ese tipo de prácticas son absolutamente contradictorias a lo que el propio Frente Amplio, voy a hablar claramente con el Frente Amplio, es. Y por otro lado, Fernando, yo he estado hace mucho rato insistiendo en la necesidad, ahora hablo como un parlamentario de oposición, que la oposición se una, porque no puede ser
que teniendo un gobierno que no ha actuado bien, para mi gusto, que ha dejado muchas cosas al debe, finalmente hoy día, más allá de la posibilidad de administrar el poder con un nuevo gobierno, finalmente lo que no hemos logrado hacer es tener un programa que tenga mínimos comunes, que tenga un piso común dentro de toda la diversidad de la oposición, desde el ala más conservadora de la democracia cristiana hasta lo que se considera, comillas, porque ahora hay que ponerle comillas, más progresistas. ¿Por qué no construir un programa primero, comprometerse a eso, decirle a la ciudadanía que a eso nos comprometemos y no vetemos a nadie, pues? Y no vetemos a nadie, cualquiera dentro de la oposición que se comprometa a representar ese programa de mínimos comunes puede representarnos, ¿y por qué no? Pero para eso primero tenemos que tener la voluntad de reunir a la oposición. Esto es una cosa bastante loca, porque siendo la oposición de amplísima mayoría, incluso reforzada con el estallido social, porque nadie de derecha, digamos, puede ser representada por el estallido social. No hablo de los que rompen cosas, no hablo de la violencia, hablo de la incomodidad de la gente de tener un país injusto en donde la economía del abuso fue lo que primó en los distintos gobiernos durante años, y todos fuimos parte de eso, mea culpa, yo primero. Bueno, en ese escenario es bastante loco que teniendo mayoría no tengamos hoy día la claridad si vamos a poder tener la oportunidad de conducir al país en una nueva propuesta. Porque nos estamos peleando, porque al final prevalecen los personalismos, prevalecen los intereses partidarios por encima del interés común. Y eso es una cuestión que a mí, Fernando, me preocupa mucho, aunque se enojen algunos conmigo, me da lo mismo, porque al final de cuentas uno tiene deberes. Iván Flores, diputado de la Democracia Cristiana, expresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, diputado, que le vaya muy bien. No, pues Fernando, yo soy el agradecido. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias.